Abran sus Biblias, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 17. Gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto? Sí. 11 a partir del verso 17, vamos a leer hasta el versículo 22. Continuamos en la serie Vivamos Piadosamente, que es el estudio de la primera carta a los Corintios. Este es el tema número... ¿En qué tema vamos, Jeremy? 34. Bien. Acompáñame a leer, por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En todo esto no os alabo. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos adorarte, gracias, Señor, por este espacio, por los instrumentos, por los muchachos, Señor, que te exaltan y junto con ellos, Señor, como iglesia, como parte de tu iglesia en el mundo, esta tarde podemos exaltarte y lo hacemos con la seguridad, Señor, de que tú recibes esa adoración y que te agradas de la oración de los tuyos. Gracias, Señor, eres tan bueno. Con esa misma actitud, Señor, queremos prestar atención a esta tarde tu mensaje. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos hable, que podamos, como mencionaba mi hermano Bogdan ahorita, que nuestra mente, Señor, pueda enfocarse y no se pueda distraer, Señor, sino que podamos realmente abrazar, Señor, lo que quieres enseñarnos esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ok, corregimos, van 40. Bien, recordemos que esta carta es una carta correctiva, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo había recibido una carta en donde había ciertos asuntos que corregir en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo es quien había fundado esta iglesia. Y parte de esto son respuestas a preguntas que le habían hecho llegar al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces es una carta correctiva. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo se ha encargado de estar corrigiendo, ¿no? Ciertas cosas, ciertas prácticas, dudas que había en los hermanos de Corinto, ¿sí? Pablo viene abordando ciertos temas de manera recurrente. En estos pasajes que acabamos de leer vemos por lo menos 2 de estos temas que ya había tocado en esta carta de manera distinta y con otros matices, ¿sí? Estos temas son la división entre los hermanos y el comportamiento en la Santa Cena, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Pablo tiene como objetivo, y esto es muy importante, confrontar la motivación del corazón. Confrontar la motivación del corazón. Porque, miren, todas las iglesias tienen sus detalles. Me refiero a congregaciones. Iglesia es una, ¿sí? Pero todas las congregaciones tienen sus detalles. Y miren, Dios nos permite ver las carencias de los hermanos en Corinto para que nosotros no cometamos los mismos errores. Para eso están ahí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos unos amigos de otra congregación, los cuales amamos mucho, y de repente platicamos y nos llegan a contar ciertas cosas. Nosotros siempre somos muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo de opinar de otras congregaciones o la manera en cómo se toman decisiones. Nosotros en ese sentido siempre solemos ser muy cuidadosos, ¿sí?
Pero de repente ellos han llegado a expresar, ay, qué padre, ¿no? En su congregación ya ha de haber problemas, ¿no? Siempre los hermanos pues dan respuesta y bla, bla, bla. Y así como que, pues no siempre, ¿no? Porque en cada congregación hay detalles, ¿sí? Es decir, aún si viniera, ¿no? Si el mismo Papa fundara la congregación, ¿sí? Iba a haber detalles, o a quien quiere, el erudito más grande, ¿verdad? ¿Sí? En Guadalajara, ¿sí? El pastor Chulibar está pastoreando esa iglesia y hay detalles. Se dan situaciones, se dan circunstancias. Bueno, la iglesia de Corinto había sido fundada por el apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, tenían bases sólidas en cuanto al evangelio. Tenían la información correcta, como ya lo hemos mencionado en otras enseñanzas. Sin embargo, había situaciones, estaban dando ciertas problemáticas. Miren, cuando se reúnen un montón de personas imperfectas, con distintas formas de pensar, en el proceso de crecimiento y madurez, es inevitable que no se den ciertas fricciones. ¿Sí o no? Es inevitable. Y debo decirlo, ¿verdad? Pero estas fricciones son necesarias. Son necesarias, ¿sí? Entonces, no existe la congregación perfecta. No existe, ahí, lo he escuchado por ahí, ¿no? Quien dice, no existe la congregación perfecta. Y en el momento en que la encuentres, cuando llegues ahí, se hará imperfecta, ¿no? Porque la razón, mis amados, es el pecado en nosotros. ¿Sí? Ninguno acá es perfecto. Y todos estamos en un proceso de madurez, de construcción, ¿verdad? De crecimiento. Entonces, es muy importante porque de repente nosotros solemos idealizar ciertas cosas, ¿no? Decimos, bueno, es que si tan solo cambiara esto y si fuera así, si lo hicieran como yo pienso, como yo creo, créame que ni aún así, porque siempre saldrían cosas, siempre, ¿sí? Y son necesarias, ¿sí? Entonces, entrando al texto, en el verso 17, ¿sí? De Corintios capítulo 11, dice, pero anunciaros esto que sigue, lo que está diciendo el apóstol Pablo, está tratando de enfatizar a sus lectores que lo que él está a punto de mencionar es para corregir, es una llamada de atención. Dicen, esto que sigue, esto que les voy a decir a continuación, no es digno de, por supuesto, ninguna alabanza. No es algo bueno de ustedes, sino al contrario. Sí. Al contrario. Las siguientes instrucciones, dice, en lo que les voy a dar, no es para elogiarlos. Y ahorita vamos a ver por qué dice esto el apóstol Pablo. Porque va más allá de no lo están haciendo bien. Porque el apóstol Pablo más adelante dice, es necesario. Entonces, alguno dirá, pues ahí está, ¿verdad? Es que era la voluntad de Dios. Miren, ¿cuánto no nos llegamos a excusar y decimos, bueno, la regaste, sí, pero vemos que todo obra para bien, ¿no? No, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, no hay excusa para ello. Que el Señor en su misericordia, soberanía, poder, omnisciencia, ¿verdad? Y en todos y cada uno de sus atributos, saque algo bueno de eso, porque Él es así, ¿verdad? Y quiere enseñarnos, ese es otro asunto. Esa es otra historia, dijo la hermana Boya. Pero jamás, mis amados, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras negligencias serán subsidiadas, ¿sí?, por la voluntad perfecta del Señor, ¿no? De repente nos colgamos mucho de Romanos 8, ¿no? Porque todo obra bien. Es que era del Señor. Pues sí, quizás sí era del Señor. Pero si hay una conducta inapropiada, nos tenemos que arrepentir y tenemos que corregir eso. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, les digo lo siguiente, no para alabarlo, sino al contrario. Dice, porque cuando ustedes se congregan, dice, fíjense, esto es muy interesante. Dice, lo hacen, dice, y causa más daño que si no lo hicieran. O sea, ustedes cuando se congregan, cuando ustedes se reúnen, dice, lo están haciendo de tal manera que en esas reuniones, en vez de edificarse como pueblo, como iglesia, y se hacen todo lo contrario, hacen más daño. Reina Valera dice, sino para lo peor. Para lo peor. ¿Por qué, mis amados? Porque el congregarse tiene un propósito. El congregarse como iglesia es una instrucción de parte del Señor. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. No es para recaudar diezmos. No es para las ofrendas.
no es para mantener a los pastores. El congregarse tiene un propósito, y ese propósito lo dio Dios desde el principio. Sí. Y cuando nosotros nos congregamos fuera de ese propósito, está mal. Hay consecuencias por ello. Por eso es que mencionaba al principio, el apóstol Pablo va a tratar motivaciones en el corazón. Me está diciendo, pastor, que podemos congregarnos en el nombre del Señor y levantar las manos en el nombre del Señor y ser expuestos a su palabra en el nombre del Señor, pero no obrar a bien. Sí. Sí. Por supuesto que sí. Cuando no hay una motivación correcta en el corazón. Por supuesto que sí. Sí. El autor de Hebreos lo menciona, ¿verdad? El hecho de no dejar de congregarnos. Hebreos 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí vemos implícitas un propósito importante, ¿sí? Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, exhortándonos habla acerca de animarnos a la piedad. Cuando nosotros vemos todo el contexto, ¿verdad?, de Hebreos, habla precisamente eso, ¿sí? Habla acerca de la fe, habla acerca de la salvación, que es a través del Cordero, habla acerca de la madurez. Dice, cuando el día se acerca, dice, tenemos que congregarnos, ¿sí? Tenemos que estar, dice, y animarnos unos a otros, exhortándonos. Esta palabra exhortar tiene que ver con animar, no es regañar, ¿no? Muchas veces tiene que ver, ¿no?, con llamar la atención. Pero la palabra se apega más a animarnos, ¿sí? Los hermanos en Corinto hacían todo menos esto. ¿Sí? Hacían todo menos esto. Es decir, la reunión no llevaba como propósito, mis amados, ¿sí?, crecer en el amor y la coinonía uno con otros. No tenían como propósito el exhortarse unos a otros, el animarse, el exaltar realmente al Señor, sino había muchas otras cosas de por medio. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y bueno, y el verso 18 lo dice. Pues en primer lugar, dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice. Sí. Oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen. Entonces vemos, ¿no?, que el propósito de la reunión, ¿sí?, no se estaba cumpliendo. Había muchas otras cosas. ¿Sí? El apóstol Pablo en el capítulo 1 empieza precisamente a partir del verso 10 hablando acerca de esto. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo, una de las cosas que ya había estado mencionando precisamente estas separaciones, ¿sí?, que había entre los hermanos. Entonces dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Y ya pasamos por ahí. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, el apóstol Pablo ya había estado tratando esto. Entonces el apóstol Pablo dice, sé que es así. Cuando se reúnen, colaboran a la división y no a la unión. El objetivo y el propósito de la comunión unos con otros es fomentar el amor y las buenas obras según las Escrituras. Pero ellos se reunían colaborando algo totalmente contrario a eso. Sí. Era totalmente contrario lo que sucedía. Aun cuando no debía ser así, Pablo menciona que es necesario que aún este tipo de cosas se den. Repito, no está diciendo que está bien. Por eso el apóstol Pablo dice, no se los digo como algo bueno, sino es algo totalmente malo, no está bien, porque no se está llevando a cabo el propósito de la reunión. Y aquí, mis amados, deberíamos de poner un punto, ¿verdad?, suspensivo y meditar cuál es la motivación en mi corazón de nuestras reuniones. Porque alguno dirá, bueno, sí, ser expuesto a la palabra, pero Dios y yo, pero no quiero que ninguno se me pare por enfrente. Sí. No quiero tener relación. Miren, en una ocasión una persona me mencionó, es que, hermano, la verdad es que no me quedo porque los cristianos son bien difíciles. Hola. Es que son muy complicados los brothers. Tristemente, lógicamente, por esa manera de pensar, ¿no?,
pues no duró mucho tiempo, ¿no?, congregándose. Y a lo que platicamos, ¿sí?, pues no duraba mucho tiempo en las congregaciones. Eso es una motivación incorrecta, ¿sabe?, de congregarse. El hecho de yo venir a recibir mi porción y mi religión y Dios y yo y de lejecitos, ¿verdad? Y no quiero tratar con nadie, esa es una motivación equivocada. No está bien, no es correcto. El Señor habla acerca del amor los unos a otros y necesariamente tenemos que vernos expuestos, necesitamos roces, necesitamos hablar, necesitamos caer en ciertas disensiones, como dice el apóstol Pablo. Es decir, quizá yo no estoy de acuerdo con eso, pero siempre en amor y creciendo precisamente en humildad, que el Señor trate en nuestro corazón. Sí. Y es algo, mis amados, que Dios todo el tiempo empujará en nosotros. Su Espíritu todo el tiempo empujará en ese sentido. Necesitamos crecer en ese ámbito. Sí. Entonces, ¿cuál es la motivación en el corazón por la cual nos reunimos? ¿Por qué? Sí. Aun cuando no debería ser así, repito, el apóstol Pablo menciona que es necesario para la identificación de aquellos que son genuinos. Miren, en la poesía hebrea, como la literatura hebrea, utilizan contrastes para enfatizar una verdad. Es decir, para poder hablar de lo negro, hablan de lo blanco. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de eso, no? Proverbios está lleno de eso, Salmos está lleno de eso. ¿Sí? Y lo que el apóstol Pablo dice aquí, dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La piedad del Hijo de Dios se verá en contraste con la maldad del hombre no redimido. ¿Sí o sí? Si usted es de los que se camuflajean entre las multitudes, cuidado. Cuidado. ¿Sí? Si usted es de los que pasa desapercibido entre un montón de personas, cuidado. Si usted es de los que puede surfear las olas de la sociedad, ¿verdad?, y todo lo que viene de allá, y usted, mire, la surfea perfectamente bien, cuidado. Porque somos llamados a ir en contra de la corriente. Es imposible que un hijo de Dios, mis amados, es imposible, escúcheme lo que estoy diciendo, pueda vivirla de una manera fácil y sencilla allá afuera. Es imposible. Definitivamente tiene que verse hostil o sentir hostilidad ante la filosofía del mundo. Si no la estamos sintiendo, si no la estamos viviendo, es porque estamos surfeando la ola. ¿Me explico? Y no puede ser así. Repito, la piedad del Hijo de Dios se verá en contraste sí o sí con la maldad del hombre no redimido. Por eso, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero no podemos, mis amados, y este se me hace un excelente ejemplo, cuando de repente es que mis mejores amigos no son hijos de Dios. Cuidado con eso. Cuidado cuando mis mejores amigos no sean piadosos. ¿Cómo puede ser que tengamos tantas cosas en común? Ahora, no estoy diciendo que no tengamos amigos que no teman al Señor. Yo tengo amigos que no temen al Señor. Y los amo mucho. Sin embargo, pues no puede ser mi amistad tan recurrente con ellos, porque lo que ellos practican yo no practico. No coincido con ellos, en muchas cosas no coincido. Y sobre todo cuando son cosas controversiales que realmente trascienden de la vida, no comparto. Necesariamente hay ciertos conflictos. ¿Y cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra. Repito, los amo, les tengo mucho cariño, les tengo mucho aprecio, ¿sí? Y tengo en mente por lo menos 3 de ellos con los cuales yo crecí. Sin embargo, no me junto con ellos. Y no fue como que un día me levanté y dije, ya no me quiero juntar con ellos, ¿no? Los aborrezco, Señor, que mi corazón los aborrezca. No, simplemente la vida de Dios en mí me fue llevando a conducirme, ¿verdad?, de tal manera que las cosas que ellos hacían yo no podía compartirlas. Y ellos también se dieron cuenta de eso. Por eso es tan importante, en ese sentido, que consideremos quiénes son nuestros amigos, con quiénes nos juntamos, qué hacemos.
Definitivamente, ¿qué veo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí. Si puedo consumirme, ¿verdad?, una serie en donde esté promoviendo LGBT a todo lo que da, si promueve la promiscuidad, si promueve todo ese tipo de cosas que es totalmente antinatural en cuanto a lo establecido por Dios, y no tengo problema y no tengo conflicto con consumirlo, algo no está bien, ¿sabe? Algo no está bien. El apóstol Pablo, lo que nosotros tenemos como la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5, fíjese lo que le dice: poned a prueba para ver si estáis en la fe. Pruébense para saber si su fe es genuina. Examinaos a vosotros mismos. Lo que estaba sucediendo aquí, el contexto lo podemos leer, es que algunos de ellos decían, bueno, bueno, el Señor sí resucitó o no, Cristo es el Mesías o no, incluso hasta ponían en dudas las bases del Evangelio que el mismo apóstol Pablo había mencionado. Dice, examinen su fe. Dice, ¿o no reconocen a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Se los voy a leer en una traducción viviente. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es un problema, mis amados, cuando nosotros ignoramos que Cristo está presente en nuestras vidas, que portamos al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice en los Romanos, ¿verdad?, que todo eso, toda esa desviación, ¿verdad?, en el corazón del hombre es porque no había fe ni temor de Dios en su corazón. La conciencia, mis amados, de que Dios está en todo lugar, eso nos libraría de pecar un montón de veces, ¿sabe? Porque mucho de lo que hacemos en oculto es porque ignoramos, de manera deliberada quizá, ¿verdad?, pero que Dios está ahí, que Dios nos está viendo, que Dios no puede ser burlado, que a lo mejor nos escondemos de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro amigo, pero que de Dios no nos podemos ocultar. Que Dios está aún en los pensamientos más profundos de nuestro corazón, que Dios conoce los pensamientos rositas, los moraditos, esos pensamientos bien bonitos, Dios los conoce, pero también los oscuros, los negros, esos pensamientos sucios, también Dios los conoce. Y eso es precisamente el hecho de la falta de temor en el corazón del hombre, esa es falta de conciencia de que Dios está ahí. Si tuviéramos eso presente, mis amados, sin duda creo que pecaríamos mucho menos. Es como cuando eres un niño, ¿no? Y se van tus papás. Dices, voy a hacer lo que no me dejaban hacer. Sin madurez. Pero cuando está papá, ¿verdad?, cuando está mamá, pues no haces. Yo recuerdo, gracias a Dios, nunca quemé la casa y algo así. Pero yo me acuerdo haber pensado, cuando salían mis papás y me quedaba solo, decir, a ver, ¿qué mi papá no me deja hacer como para hacerlo? ¿No? En lo que no quedé pegado ahí o hice alguna tontería. ¿Ves? La corrupción en el corazón del hombre, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, examinen su fe. Examinen, ¿qué dice mi vida? ¿Qué dice mi proceder, mi conducta? ¿Qué dice? ¿Qué estoy hablando con mi vida? Porque puedo ir a la iglesia, y ahorita estamos aprendiendo que no necesariamente porque voy a la iglesia soy piadoso. Puedo congregarme con la iglesia del Señor. Puedo ser parte de esa comunidad, pero no ser de esa naturaleza. El apóstol Pedro dice, recuerden que entre nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Se sentaron con nosotros y comieron con nosotros y degustaron con nosotros. Dice, pero no eran de nosotros. Eso está fuerte, ¿eh? Eso es fuerte, mis amados. Por eso las Escrituras vez tras vez nos llevan a consideren sus caminos. Consideren sus caminos. Medita en tu caminar. Sí. Dice el apóstol Pablo, ¿no?
que ciertamente hay roces y que es necesario, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado. Dice, pues cuando se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, en el verso 20. Qué fuerte, ¿no?, la aseveración de Pablo en cuanto a la motivación del corazón de los corintios. Es como si un día llegara alguien y les dijera, mire, usted va y se reúne, pero no para exaltar al Señor. Es más, ni te interesa el Señor. Más de uno dijera, ¿y tú cómo sabes? ¿No? ¿Qué tú lees el pensamiento? La palabra dice que solo el Señor pesa los corazones de los hombres. ¿Cómo te atreves tú a decirme eso? Qué fuerte. Lo que le está diciendo Pablo a los corintios está muy fuerte. Imagínese ser confrontado de esa manera, que te digan, mira, tú vas a la iglesia, tú te congregas, pero no porque amas al Señor. Ni te interesa el Señor. Es lo que está diciendo eso. Ni te interesa. Dice, cuando ustedes se reúnen, dice, bueno, eso no es comer la cena del Señor. Hay una y mil razones por las cuales ustedes se están reuniendo, pero no por las razones correctas. Por callar conciencia, quizá. Conozco una verdad. Sé que hay un infierno. Dejar de ir a la iglesia implica que me voy a ir al infierno. No quiero irme al infierno. Pues entonces voy a la iglesia. ¿Quién te dice que si vas a la iglesia no te vas al infierno? ¿Dónde dice eso? Esa es una mentira. No es así. Por placebo almático quizá, porque qué bonito se siente, ¿no?, estar en la alabanza y la adoración. ¿Sí o no se siente bonito? Y levantas las manos y cantas y se siente bonito. Miren, muchos vienen por ese ratito nada más. Es un placebo almático. Sí. Ya agarré pilas. No, ya tengo pilas, hermano. Para el próximo domingo, ¿no? O de aquí para el domingo. Ya la hago. Qué triste. Qué triste. Esto no es comunión con el Señor. Permítame decirle, pero esto no es comunión con Dios. Esto no es relación con Dios. Venir y cantar y sentarnos a exponer su palabra es bueno, por supuesto que es bueno. La palabra nos anima a hacerlo. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Porque como digo una cosa, digo otra. Con la chimoltrufia, ¿no? No, mis amados, una relación con Dios no necesariamente, no se reduce a esto, ¿sabe? Esto no es una relación con Dios. Quizá creo que creo, por eso es que voy a la iglesia. Porque creo que creo. Ahora sí que, como está muy de moda esta frase, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas que crees eso? Bueno, Pablo le da la razón de por qué piensa eso y por qué puedo asegurarlo. Se pone bueno, ¿no? Porque no solamente le dice, miren, ustedes no van, ¿verdad? Y ustedes creen tomar la cena del Señor, ustedes creen que significa eso, pero no es así. Bueno, el apóstol Pablo en el verso 21 les dice por qué el apóstol Pablo está aseverando eso. Porque al comer, ojo con esto, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Saben por qué sé que ustedes no lo están haciendo con la motivación correcta? Por sus acciones. Digan conmigo, nuestras acciones. Lo que yo decido hacer manifiesta lo que hay en mi corazón. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Nada que ver con la cena del Señor. De eso no se trata la cena del Señor. La cena promovía el amor y la coinonía con los hermanos. Era un grupo de personas que tenían algo en común, habían sido rescatados y salvados por Cristo. Pero no. Algunos venían, ¿verdad? Y llenaban el requisito. ¿Saben qué es eso, mis amados? Religión. Llenar el requisito. ¿Cuál es el dogma? ¿Qué tengo que hacer?
esto lo hago. Lleno el requisito. Tengo que ir, tengo que estar. ¿A qué horas? ¿Cómo lo hago? ¿Así lo hago? ¿Está bien así? Ok, muy bien. Me salgo. Dogmas. Llenar el requisito. Jesús le dijo, ¿no?, a esa generación de judíos. Sí. Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios muchas veces les dijo eso a través de sus profetas. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El profeta Samuel vino con Saúl y le dijo, Saúl, ¿no entiendes que el Señor quiere misericordia y arrepentimiento antes que sacrificio? ¿No has entendido? Los dogmas. No es paso 1, paso 2, paso 3. Las estructuras son buenas, ¿cierto? Repito, ¿el venir a la iglesia es bueno o es malo? Es bueno. Pero el venir a la iglesia debe de ser el resultado, mis amados, de precisamente reunirnos porque tenemos algo en común todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos en común? Cristo, porque hemos sido salvados, porque hemos sido rescatados por Él. Hemos sido comprados por Él, somos su iglesia. Escúcheme, no estamos aquí tratando de cubrir una necesidad existencial, de que tengo que pertenecer a algo, porque necesito un club social, porque quiero que mis hijos tengan buenos amigos, porque quiero que mis hijos crezcan en un ambiente bonito, y me gusta el ambiente de los cristianos. Una vez escuché hablar así a una persona, es que se me hace muy padre, ¿no? La familia en la iglesia, y yo quiero que mi hijo tenga eso. Qué triste. Totalmente desubicados. Totalmente desubicados. Sí. La cena del Señor hablaba acerca de Cristo. Se sentaban a hablar acerca del Señor, de lo que Él había hecho, de lo que Él estaba haciendo, cómo los había rescatado, cómo todas esas figuras, esos dogmas, ¿verdad? Todos esos elementos hablaban acerca de Cristo, de Dios hecho hombre, este nuevo pacto que el Señor había establecido con sus discípulos. Y lo dejó muy claro: cada vez que ustedes se reúnan a hacer esto, háganlo en memoria de mí. No acerca de un cordero, o de un animalito X, que les hizo librar, ¿verdad?, la muerte en ese momento, sino ahora tiene nombre, ahora tiene rostro. Es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. Eso es lo que tenemos en común, mis amados. Hemos sido rescatados, somos una familia, no porque hayamos decidido ser una familia, no porque un día a mí se me ocurrió decir, tengo ganas de tener muchos hermanos, y no es algo que se nos haya ocurrido. Somos una familia porque Cristo nos une. El apóstol Pablo le dice tanto a judíos como a gentiles, dicen, miren, ahora somos uno en Él. Ya no somos muchos pueblos, ahora somos uno. No existe judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino somos uno en Él. Sí. Los corintios se reunían con la excusa de la Santa Cena, ¿verdad? Cada una de sus reuniones, pero lo hacían con la motivación equivocada. Dios quiere librarnos de eso. Como mencionaba hace un momento, los errores de nuestros hermanos en Corinto nos sirven para que nosotros podamos aprender y podamos crecer. Dios nunca ha tenido la intención de ocultar, mis amados, las fallas de los hombres, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así como tampoco, ojo con esto, Dios tiene el interés de ocultar nuestras fallas delante de los hermanos. Ese no es el deseo de Dios. Tampoco es para avergonzarnos, pero sí para hacernos crecer. Por tanto, mi amado, cuando nosotros, porque esto sí o sí se dará en la comunión, en el trato, necesariamente veremos los defectos de nuestros hermanos. Necesariamente veremos sus carencias, necesariamente veremos en las áreas en donde tienen que crecer y tienen que madurar. Bueno, así como el Señor, la intención no es exponer para avergonzar, sino hacerlos crecer, ese debe de ser en nosotros la misma motivación.
Porque la realidad es que muchos de nosotros no nos exponemos a los demás porque tenemos temor a ser juzgados. O quizá porque van a conocer lo que realmente soy y no lo que aparento ser. Porque se van a dar cuenta que mi esposa, ¿verdad? Que entre mi esposa y yo no tenemos la magnífica relación y maravillosa relación que puedo aparentar aquí. Porque me voy a dar cuenta que mi hijo, mi hija, ¿verdad? O mis hijos, pues no son lo que digo que llegan a ser. Necesariamente me veré expuesto. Pero está bien. Eso es lo que Dios quiere, ¿sabe? Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, y es necesario que se dé para crecimiento, para madurez. Es necesario. Y es algo, mis amados, que nosotros debemos de procurar. Es que tiene que darse de una manera natural. No, no se va a dar de manera natural. Tenemos que procurarlo. Es que no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo ahorita. Y el tiempo que tenemos, quisiéramos descansar de todas las actividades que tenemos, ¿cierto? Entonces, para yo poder convivir con los hermanos, necesariamente necesito amor. Y entendiendo el contexto, la definición de amor en la Biblia, me voy a dar cuenta que es precisamente renunciar a mí para entonces pensar en el otro. No es una cuestión sensorial, no es una cuestión de emociones. Ay, es que te amo porque siento bien bonito. No va a sentir bonito por ningún hermano. Lo digo en buena onda, ¿no? Y es algo que vamos adquiriendo. Ahora, ciertamente, conforme lo vayamos practicando, seguramente, y lo hemos experimentado, sé que sí. También, conforme lo vayamos practicando, vamos creciendo en eso, y ciertamente se llega a ser sensorial. ¿Sí? Llega a cubrir una necesidad almática. Porque es necesaria la familia, es necesario los amigos, ¿sí o no? Es necesario la compañía. Es importante sentirse triste y tener a quien llamar y decirle, brother, me siento mal, ¿sí o no? Siento que me está lloviendo sobre mojado, necesito un consejo. Brother, no sé qué hacer, me siento triste, me siento así. Es importante. Es importante, pero la palabra de Dios también nos enseña, mis amados, que si alguno quiere amigos, ¿qué dice? Debe de mostrarse amigos. Es que yo no tengo amigos, seguramente te está faltando mostrarte amigo. Porque se tiene que trabajar en eso. No es de buenas a primeras. Sí es padre, ¿verdad? Cuando decimos lo que ocupes, lo que necesites. Pero a buenas a primeras no van a abrir su corazón para decirnos todo lo que necesitan. No te conozco. No sé qué vas a hacer, qué uso le vas a dar a la información que te voy a dar. No te conozco. Sí. Pero cuando yo empiezo a trabajar con los hermanos y empiezo a exponer mi vida poco a poco en sabiduría, sean sabios, por favor, sean sabios. En ese sentido, sean muy sabios. Seamos responsables con lo que nos dicen. Seamos responsables con los consejos que damos, con los consejos que nos dan, con la información que compartimos. De verdad se los digo. Somos una familia chiquita. Cuidemos eso. Pero veo importante que necesitamos crecer en esa parte. Sí. Y miren, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que Jesús dijo algo muy, muy importante. Sí. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Okay. Bueno, el Señor dijo lo siguiente: en esto conocerán que son mis discípulos. En esto, la evidencia de que son mis discípulos será esta. La manifestación de que realmente son mis discípulos es esta: en que se amen unos a otros. En que se amen unos a otros. Sin duda, lo creo, estoy convencido, necesitamos crecer en esto. Y el amor no se va a dar brother, te amo, Dios te bendiga, varón, y te veo la próxima semana. No se va a dar así. Necesitamos conocernos. Ahora, lo debo decir, no con todos, mis amados. Miren, no podemos ser mejores amigos de 60 personas. ¿Sí? También por ese lado, cuiden su corazón, no se hagan expectativas irreales, tengan cuidado.
Sin embargo, creo que podemos ser una gran familia madura. ¿Me explico? Una gran familia madura en donde podamos confiar todos, los 60, 70, 80, 100 que seamos, que podamos confiar. Sin embargo, por cuestiones de temperamento y formas de ser, por contextos de vida, por trabajo, etcétera, etcétera, somos más afines unos a otros. ¿Sí o no? Es una realidad. Sí. Así pasa. Entonces, en ese sentido también necesitamos ser maduros. Ay, es que yo quiero ser amiga de esa y no quiere ser mi amiga, pastor, mire, no quiere ser mi amiga. Cuidemos eso. Pues si no quiere ser su amiga, búsquese otra hermana, ¿no? Tranquila, ore por la hermana, ore por el hermano. Ay, es que Bogdan, mire, ya le dije a Bogdan que fue y no va. Pues tranquilo, Bogdan tiene su rollo, Bogdan, ore por él, ¿no? Pero necesitamos madurar y son importantes este tipo de cosas, ¿no? Porque se dan entre nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, crezcamos, avancemos, ¿sí? Que la motivación de poder reunirnos y poder convivir unos a otros sea la correcta. Gracias a Dios por los hermanos de Corintio. Gracias a Dios por sus defectos, gracias a Dios que nos permite ver en lo que ellos, ¿verdad?, estaban tropezando, en lo que ellos estaban batallando, estaban luchando. ¡Qué bueno! Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero tropezarme con lo que ellos estaban tropezando. Tenemos los elementos para no hacerlo, ¿sí? Cuidar nuestro corazón de no caer en los errores que ellos estaban cayendo. Porque el versículo 22 es el último. César, ¿me ayudas, por favor? El apóstol Pablo arremete muy fuerte. Porque el apóstol Pablo está diciendo, miren, ¿por qué sé que la motivación por la que ustedes van a la iglesia y se juntan a la cena del Señor, sé que es incorrecta, que ustedes menosprecian totalmente eso, precisamente por lo que hacen? Porque algunos, por un lado, los que tienen mucho, hace referencia a eso, pues ellos comen, ¿verdad?, toman, se embriagan, y algunos que pues a lo mejor no tenían mucho, incluso hasta pasaban hambre, mientras otros estaban con la panza llena. Fíjese. Porque aquí el apóstol Pablo está siendo muy explícito en ese sentido. Que había quienes tenían. Recordemos que Corintio era un lugar muy próspero, pero en todo lugar hay pobreza. Había hermanos que estaban, pues, en condiciones, ¿verdad?, de menos prosperidad que a quienes sí tenían. Y el que tenían, recuerde cómo se hacía, ¿no? La costumbre era que cada familia traía de lo suyo y lo compartían. Pero el que traía mucho llegaba, se llenaba, se embriagaba, y había hermanos que ni siquiera comían. Qué triste. Nada que ver con el espíritu del Señor. Ese no es el espíritu de la palabra. Ese no es el espíritu de esta festividad. De eso no se trataba la Santa Cena, ni tampoco las reuniones. El apóstol Pablo dice muy fuerte en el versículo 22, dice, ¿acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Es decir, ¿qué caso tienen de ir a comer y emborracharse a la iglesia? Váyanse, quédense en sus casas. Quédense en sus casas. Si lo que quieren pachanga, vayan y hagan su pachanga en su casa, no en la iglesia. Dice, ¿o menosprecian la iglesia de Dios? Una traducción viviente dice, ¿o de verdad quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? O sea, ¿ese es su corazón? Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Se habla mal de Dios a causa de ustedes. Y avergüenzan a quienes no tienen. Dice el apóstol Pablo, ¿qué os diré? ¿Qué se supone que debo decirles en cuanto a esto? ¿Qué les digo? ¿Acaso quieren que los elogie? No, es que nosotros cada que hay Santa Cena la hacemos. No, es que yo no dejo de ir a la iglesia. Yo asisto, yo hago, yo esto. ¿Que los elogie? Dice el apóstol Pablo, pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Claro que no. No es algo digno de alabanza. Al contrario. Qué importante es, mis amados,
detenernos constantemente e intentar ver nuestro corazón. ¿Por qué lo hago? Constantemente, ¿por qué alabo? ¿Se ha preguntado usted por qué levanta sus manos? ¿Sinceramente se ha cuestionado eso? ¿Por qué lo hace? ¿Es una cuestión aprendida? ¿O está convencido de lo que está haciendo? ¿Por qué canta? Son preguntas sinceras que debíamos de hacernos, ¿sabe? Porque hay muchas cosas, estoy convencido de eso, que nosotros hacemos porque aprendemos a hacerlas, pero no porque hay una convicción en el corazón de por qué los estoy haciendo. Es como los niños lo hacen por repetición. Y muchos llevamos un montón de tiempo en la iglesia y lo hacemos por repetición. Pero realmente estoy convencido, es decir, ¿realmente estoy adorando a Dios cuando levanto mis manos? O todos los están haciendo y es por inercia, lo hago también. Hace varios años, antes de casarme, tal vez unos 13 años, 15 años, hicieron un video en una iglesia en Estados Unidos e invitaron a personas inconversas, a un grupo de jóvenes que estaban teniendo un momento en el worship, ¿no? En la alabanza, en la adoración. Y todos estaban con las manos levantadas y todos. Entonces estas personas, ¿no? Cuando llegan, los metan ahí, no recuerdo por qué, fue un experimento social que hacen. Ellos al ratito terminaban levantando sus manos, cantando. Y muchos hasta lloraban. Y a lo mejor dirán, no, es que el Espíritu Santo los tocó. Quizá. Pero el experimento hablaba acerca de la repetición de las cosas. Porque en un ámbito social, no necesariamente en una iglesia, sino haciendo alguna otra actividad, ese mismo experimento, a dos individuos totalmente ajenos a esa práctica, los metían y hacían exactamente lo mismo. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Consideremos por qué hacemos las cosas. Cuestionemos. ¿Realmente estoy entendido de lo que estoy haciendo o lo hago por repetición? ¿De verdad estoy adorando a Dios? ¿De verdad cuando levanto mis manos me estoy enfocando en adoración? ¿Estoy presentando? Siquiera estoy presentándole algo a Dios. Porque eso es adoración. Que es todo un tema. Pero de verdad siquiera estoy presentándole algo a Dios. O tuve un día súper cansado y levanto mis manos y canto, pero mi cabeza está en otro lado. Consideremos, mis amados, por qué estamos aquí. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si quizá no todas las veces, pero algunas veces nos hemos reunido con nuestros hermanos y no hemos tenido la motivación correcta, Señor. O quizá alguno aquí no siquiera está entendido de por qué está aquí y por alguna situación, circunstancia llegó y bueno, la misma vida, tu misericordia quizá, no sé, está aquí, Señor. Yo ruego para que tu Santo Espíritu nos convenza. Como el apóstol Pablo le decía a los corintios, consideren su caminar. Si alguno de ustedes duda de que Cristo está en ustedes, revisen su fe. Son preguntas que debemos de hacernos constantemente. Señor, que tu Espíritu nos lleve a eso. Acorrálanos, Señor, en ese sentido y
confronta nuestras vidas. Y yo espero que haya una respuesta favorable en nosotros. Yo espero, Señor, que podamos proceder al arrepentimiento y que de verdad consideremos las cosas y que haya un cambio de actitud. Reconocemos, Señor, que necesitamos crecer, que necesitamos avanzar. Quizá no estamos haciendo, quizá hacemos las cosas correctas, pero no con la motivación correcta. Cumpliendo ciertos requisitos, quizá. Ayúdanos, Señor, a poder ver esto y poder, Señor, retomar la senda de verdad, retomar el camino correcto. Queremos honrarte a ti, exaltarte a ti, Señor. Que tú seas glorificado. Que realmente nuestra vida sea un contraste con el mundo afuera. Que seamos esa luz, Señor. Tú enseñaste, Señor, a tus discípulos que precisamente debían ser esa sal y esa luz. Deseamos serlo, Señor. Ayúdanos. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Los que están aquí y los que no pudieron asistir, que están en casa, que nos están viendo a través de Facebook o YouTube. Los bendigo, Señor, y yo ruego para que sea tu Santo Espíritu quien nos convenza, Señor, y quien agite nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo y su paciencia. Nos vemos el sábado en la mañana. ¿Sí? Y el domingo. Recordarles que el próximo domingo la reunión es a las 11 de la mañana. Recorrimos 1 hora la reunión. ¿Sí? Próximo domingo, a partir del próximo domingo es a las 11 de la mañana. Si se viene a las 10 de la mañana, pues está bien, se pone a barrer y le ayuda a los hermanos a acomodar las sillas y todo. ¿Sí? Que Dios les bendiga, familia.